Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio del libro de Proverbios. Hoy, con el favor de Dios, vamos a seguir estudiando el libro de Proverbios y estamos en Proverbios capítulo 11 y vamos a estudiar, si Dios nos da licencia y si nos alcanza el tiempo, desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Le comentaba a los que ya están aquí presencialmente que la lección que vamos a ver el día de hoy nos va a dar a entender dos tipos de impacto que provocamos en el mundo, ya sea un buen impacto por ser un hombre de Dios, una mujer, porque también hay un par de mujeres presentes el día de hoy, o un pésimo impacto al estar separados de Dios. Ambos tipos de persona, así impíos como hijos de Dios, así imprudentes y chismosos como hombres sabios, provocan algo en los demás. Pero hoy vamos a ver esa diferencia entre qué provocan no solo en ellos mismos, sino con los que los rodean. Me gustaron muchísimo estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, porque son muy prácticos en el sentido de que nos van a confrontar muy derecho de qué estamos provocando, qué estamos haciendo, y vamos a poder ver cómo se aplican hoy en día y cómo siguen obviamente siendo vigentes estos pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. He titulado al tema del día de hoy: mi impacto en el mundo. Mi impacto en el mundo, ¿ok? Y acompáñenme por favor, Proverbios capítulo 11, versículo 9 en adelante. Los que están aquí, háganme una señal de humo cuando estén ahí. ¿Están? Súper. Dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Ok. Hermanos, nuestras palabras, nuestras acciones pueden ser usadas como armas en este mundo o pueden ser usadas como herramientas. Y hoy nos tiene que confrontar el tema en el sentido de saber si tú y yo estamos usando nuestras palabras, usando nuestros modales, usando nuestras herramientas para construir algo, para edificar, o si estamos usando nuestras palabras para destruir a los demás, para destruir a miembros del cuerpo de Cristo, si estamos usando nuestras herramientas para destruir, para criticar, o si las estamos usando para construir y edificar. Lamentablemente, parece ser más fácil el destruir que el edificar. Les voy a poner un ejemplo. Está científicamente comprobado que un comentario negativo que alguien te haga o que tú hagas a alguien más pesa más que 10 comentarios positivos que le hagan a la misma persona. Por ejemplo, si una mujer se arregla, se pone bonita, sale a la calle y primero la ve su mamá y le dice: oye, qué bonita te ves, mija. Ah, pues súper, ¿no? Y después la ve una amiga: oye, te ves súper bien, ¿qué te hiciste? Ay, pues hoy sí me bañé, ¿no? Y así va por la calle y le van haciendo cumplido tras cumplido tras cumplido. Le pueden hacer 10 cumplidos de: oye, amaneciste hermosa, te ves súper bien, súper. Pero uno que le diga: ay, ¿qué te hiciste? Va a pesar más ese comentario que los otros 10. ¿Por qué? Porque pareciera ser precisamente más fácil destruir que edificar. Y la mayoría de gente no solo recibe estos comentarios que pesan más, sino que recibe más tipos de comentarios destructivos que constructivos. Actualmente lo ves de volada en las redes sociales, ¿no? Nunca falta así. Tú puedes poner videos de delfines nadando y va a haber dislikes y comentarios negativos. Dices: oye, ¿qué le encontró al video, no? Delfines nadando.
ay, ¿cómo se te ocurre subir eso? Que no sé qué, o sea, porque matan ballenas en el océano y tú subiendo delfín. O sea, va a encontrarle algo malo por donde encuentres. Al video que me pongas, esto es solo un reflejo, porque la gente se da valor en línea, pero es un reflejo de lo que la gente piensa. Tendemos más tristemente a veces a ser destructivos, a ser negativos. Cada persona puede entender estos comentarios que pueden ser como una piedra de demolición que te tumban en el día, ¿no? Hay veces que vienen de gente que más amamos. Cuando papá o mamá te llegaron a decir un comentario difícil, pudo ser algo muy sutil que te tumbe por completo. Pudo ser un, ay, y ya es lo menos. Y tú así, ¿qué? Y puede ser algo respecto a tu ropa, respecto a tu carácter, respecto a tu trabajo, y tiende a tirarnos. Nuestras palabras marcan una diferencia en los demás. La palabra, la boca, lo que sale de la lengua tiene poder para maldecir y para bendecir. Maldecir viene de maldecir, es decir, dar una maldición, ofender a alguien. Bendecir, bien decir, ¿no? Entonces, un hombre, un líder, un hijo, una hija de Dios necesita no solo cuidar mucho su boca y sus palabras y lo que sale de su boca, sino también necesita cuidar con quién se junta, qué tipo de consejo recibe, qué tipo de plática es la que te va a edificar. ¿Por qué? Porque si te juntas con gente que nada más te va a destruir, pues difícilmente vas a tener un buen consejo, o difícilmente vas a poder tú a la vez guiar a alguien. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, vamos a empezar a desmenuzar los versículos que estamos leyendo. ¿Ok? Empecemos con Proverbios capítulo 11, versículo 9. Dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. Hermanos, te decía, para ser un buen líder en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, tenemos que buscar la sabiduría. Tenemos que buscar ser receptivos también a sugerencias que nos dan. Tenemos que buscar entender las cosas que alguien más puede explicar, y se requiere de mucha humildad para poder recibir algo que alguien más te diga. Cuando te lo dice una autoridad espiritual es más fácil que lo pesques, ¿no? Pero hermanos, puedes aprender de la persona que menos piensas. Esto se los comentaba apenas a los jóvenes el miércoles, que si tienes la humildad suficiente, como ninguno de nosotros tenemos el monopolio de la verdad, de no, todo lo que yo digo está bien y nada más lo que yo digo está bien y lo que piensan los demás tan mal, sino que todos podemos aprender. Te sorprendería de quién puedes aprender. Y vergonzosamente les platicaba de una vez que tuvimos la oportunidad de visitar una casa hogar con niños con capacidades distintas. Estos niños tenían parálisis cerebral, síndrome de Down, cosas por el estilo. Eran niños que el DIF llegó a rechazar. ¿Ok? Esta casa hogar empezó porque un niño que tenía un problema severo en la cabeza lo tiraron, y no te estoy mintiendo, a la basura. Una señora se lo encuentra, lo recoge, y de aquí empieza esta casa hogar. Nosotros tuvimos la fortuna de poder ir a visitar esta casa hogar, y te voy a decir la verdad, me voy a balconear feo. Cuando llegamos yo veía a los niños cantando alabanzas, las balbuceaban la mayoría, y francamente llegué a pensar, ¿qué tanto entenderán? Me llegué a cuestionar, ¿no será manipulación lo que estamos haciendo con estos niños? O sea, ¿qué tanto entenderán? Y francamente tuve esto en mente, y los niños, pues yo veía que les gustaba la música que estábamos cantando y todo, pero me preguntaba esto todo el tiempo, ¿qué tanto entenderán? Hermanos, me fui para atrás en el momento que terminamos y nos dijeron, oye, ¿ahora nos permiten que los niños oren por ustedes? Yo, claro. Hermanos, no te miento. Empiezan a orar los niños y dije, no. ¿Han oído la expresión, pobre de mi papá piensa que el pobre soy yo? Ok, así me pasó.
Pobre de mí, yo pensé que los que no podían conectar con Dios eran ellos. No, pues conectaban con Dios el triple. Uno de esos niños con síndrome de Down se acercó con mi hermano que iba conmigo en aquella ocasión y conmigo, y es la única vez que he estado seguro que me profetizaron. Así me dijo el huevo y quien lo puso. O sea, de tal, y tú has estado pensando esto y esto y esto, y Dios dice que esto y esto y esto. Tú has estado pensando esto y esto y esto, y díganle a fulanito de Abraham, y nos decía nombres, y nos decía hechos, nos decía la carga que justo teníamos. Regresamos a esa casa hogar hace un par de años, y otra vez me la aplicaron. Y uno de los niños me dice, ¿puedo orar por ti? Balbuceando, te digo, encontrando trabajo en encontrar las palabras, pues. Empiezo a orar por mí y oró por mi amargura. Y la de la casa hogar le dio pena, ¿no? Porque aparte oró en público, o sea, fue de, Señor, y quítale la amargura y no sé qué. Y pues yo me veía bien feliz ese día, estaba feliz ese día. Pero francamente, sí estaba batallando con mi amargura, esa es la neta. Entonces llega la dueña de la casa y me dice, oye, pero perdón. Y yo, no, más bien Dios le habló al escuincle. Y así, pero otra vez le pegó. Y ese día entendí, como de la persona que menos te esperas, puedes aprender muchísimo. Yo espero que tú y yo podamos aprender el día de hoy. Ahora sí, vamos a desmenuzar el tema. El hipócrita, dice el versículo 9, con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Esta palabra hipócrita significa sucio con pecado, impío, falso, lisonjero. ¿Se acuerdan que una vez en un estudio vimos lo que era la lisonja, la lisonjería? Ser lisonjero es lo que en México conocemos como ser lamebotas. Como barbero, exacto. Son los que, ay, qué bien te ves, ay, te cargo. O sea, son de estos que nada más van tirando, echando la barba, que lo hacen no por un sentido real de servicio, sino lo hacen para ellos solitos crecerse de una manera turbia, de una manera desleal, de una manera sucia y con pecado. Es alguien falso, es alguien que lo que dice no te puedes fiar de eso. Y se siente bonito porque llegan contigo, ay hermano, qué fuerte estás, ay no, y te echan la barba, pues. Este tipo de persona, fíjate que dice que con la boca daña al prójimo, y es irónico que daña al prójimo porque la lisonja es como dar elogios, sin embargo dañan. ¿Por qué? Porque el objetivo real no es agradar, no es, bueno, sí quedar bien, pero no es bendecir. Entonces la palabra hipócrita que se define aquí es como el hombre que se olvida del pacto con Dios. Así se usa, por ejemplo, en Job. El hombre que se olvida del pacto con Dios, o el hombre profano que desconoce a Dios. En Job 8:13 se traduce la palabra justo como los que se olvidan de Dios. Aquellos que actúan sin Dios intentan perjudicar o lastimar al prójimo, que debe sentirse seguro con él. Entonces, tú tratas de sentirte bien con estas personas, pero te apuñalan por atrás. ¿Por qué? Porque el hecho es que son desleales. El hecho es que están buscando un beneficio propio, son desleales, son hombres que se olvidan del pacto con Dios, están poniendo sus objetivos, sus metas por encima de todo lo demás. Por eso lo que Dios diga queda en segundo término. Van a hacer y decir lo que tengan que hacer y decir con tal de ellos escalar. Y estos hipócritas dañan con su boca. Hay que tener mucho cuidado cuando te topas con uno así. Ahora, es muy común oír en la iglesia, es que la iglesia está llena de hipócritas. La respuesta es sí, claro que sí. Así como los gimnasios están llenos de gordos. Y no por eso el gimnasio está mal, ¿no? Oye, ¿qué es la idea? Que tú y yo vayamos pescando la palabra de Dios, poniéndola en práctica y continuemos en nuestro proceso de santificación. Pero claro que está lleno de hipócritas. ¿Qué hay que hacer con ellos? Tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú te tragas lo que un hipócrita te está diciendo, te va a lastimar,
Tenemos que tener cuidado y ser sensatos. ¿Qué dice la palabra? Nadie tenga un concepto mayor de sí mismo del que debe de tener. En el momento que ya me elevaron todos porque, ay no, es que tú, no tienes idea. Aguas, porque esas palabras son dañinas. Les comentaba también a los jóvenes que todos estos comentarios, hay veces que son bien intencionados, pero son como el perfume, me explicaba un pastor. Me decía, es como el perfume. Dios te permite a veces oírlos y sientes bien, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, lo que compartiste fue de bendición, se siente bonito. Oye, yo me acerqué a Dios por ver tu testimonio. Dice, oye, yo recibí al Señor un día que estabas compartiendo. Wow, ¿no? Pero es como el perfume. Lo puedes oler y se siente bonito, pero si te lo tragas es veneno. O sea, en el momento que te la creas y digas, sí es cierto, sí soy acá el Superman. O sea, no. En el momento que te lo comas, en el momento que pienses que sí eres todo lo que te dijeron, bye. Porque la gloria es siempre para Dios. Entonces, aguas con los hipócritas. Intentan perjudicar o lastimar al prójimo, es decir, al que tienen cerca, al que debe sentirse o el que debería de poderse sentir seguro al lado de ellos. De este modo, tal persona traiciona al prójimo que espera una relación mutua de confianza y apoyo. De todos modos, el intento de perjudicar fracasa cuando el prójimo es una persona justa y sabia. Por eso los justos son librados con sabiduría. ¿Por qué? Porque entonces mi confianza no está depositada en lo que me están diciendo, no está depositada en si el otro reacciona como yo reaccionaría. No sé si te ha pasado que eres de estas personas tal vez que lo dan todo por alguien más. De eso que te marcan a las 3 de la mañana, es que estoy varado en Ciudad Azteca. Y dices, voy para allá, viejo. ¿Dónde estás? Pues es que me quedé sin gasolina acá o se me ponchó la llanta. Va. Y vas. Y no sé si te haya pasado que de repente a ti te pasa algo y le marcas a la misma persona que tú ayudaste, ¿no? Oye, mi bro, tírame un paro, ¿no? Yo no estoy hasta Ciudad Azteca, yo estoy aquí a la esquina, pero la neta es que pasó esto. Híjole, no puedo, ¿no? ¿Y tú qué? Si tu confianza está depositada en que la otra persona reaccione igual que tú, tenemos un problema. ¿Me explico? Porque mi seguridad y mi confianza no debe depender nunca de alguien más. ¿Espero lo mejor? Claro que sí, pero estoy preparado para lo peor. Entonces, ¿qué sería lo idóneo? Oye, que reaccionaran igual que uno, ¿no? Que uno pudiera tener la misma confianza en ellos que ellos han depositado en uno. Cuando alguien te platica algo íntimo, dices, ok, yo me voy a callar y voy a tratar de ayudarte y voy a estar orando por ti. Y tal vez a veces caíste en, pues yo también te cuento algo íntimo, ¿no? Y de ahí se regó el tepache, como decimos en México. Fue y le contó a todo mundo. Si por esa razón te caes, si por esa razón le volteas bandera a Dios y dices, no, es que aquí es una sarta de hipócritas, cometimos un error. Porque confiamos en alguien que no debimos haber confiado. Ahora, el que es sabio se salva de esta situación. ¿Por qué? Porque de entrada su confianza está puesta en Dios, no en el vecino. Si el vecino reacciona bien, amén. Si reaccionó horrible, en todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Ustedes échenle, ¿no? Pero de este modo es que se puede salvar a alguien que es sabio. ¿Por qué? Porque sabe dónde está su confianza de entrada y no se traga las palabras de los hipócritas. Un ejemplo de gente desleal o falsa de lealtad lo podemos ver, por ejemplo, con Amán, que bajo el pretexto de lealtad quería destruir a toda una nación. Con Siba, que bajo la misma falsa cobertura habría destruido a su prójimo. Con profetas mentirosos que por mera obstinación hicieron que gente de Dios muriera. Este ejemplo lo vemos en Reyes y te lo platico rápidamente. Dios habla con un profeta, un hombre de Dios. Él va y le da una advertencia a Jeroboam y le dice que van a ser quebrados los altares que está poniendo, y él estaba poniendo profetas por dedazo, así de tú vas a ser profeta, tú vas a ser profeta.
y que esos mismos iban a caer en esos altares. Ahí lo señala Jeroboam, y no sé si has oído el "se te seca la mano", ¿eh? ¿Has oído esa expresión? La usan a veces nuestros pastores cuando te pasas de lanza con ellos. Es así: órale, se te seca la mano, ¿eh? ¿Por qué? Jeroboam señala a este hombre de Dios y literal se le seca la mano. Entonces ahí tienes a Jeroboam yendo con este hombre de Dios de: por favor, ora por mí para que mi manita. Ora por él, y de todos modos este hombre siguió haciendo lo malo delante de Dios. Pero Dios le había dado una instrucción a este hombre muy clara. Le dijo: vas, das el mensaje y no comes ahí, ¿ok? Ni te quedas ahí. Vas, das el mensaje, te regresas, ¿ok? Jeroboam todavía le dice: bueno, quédate a comer. Y él: no, porque Dios me dijo que no comiera ni bebiera aquí, que me regresara. Ok, se va, pero en el camino lo intercepta otro profeta y le dice: oye, vente a mi casa a comer. Y él: no, porque Dios me dijo que no comiera ni bebiera, sino que me regresara. Y él le dice: pero yo también soy profeta, y Dios a mí me dijo, mandó un ángel a decirme que te dijera que no, que dice mi mamá que siempre no, y que sí te vengas a comer a mi casa. Y este hombre le cree y dice: pues ok, entonces vámonos a tu casa. Por esa razón se muere en el camino. Alguien sabio tiene que hacer más caso a la voz de Dios, pero estas personas buscan hacerte caer. Arruinó a su hermano. Así es el hipócrita. El hipócrita busca la caída de alguien más. En las iglesias los conocemos como lobos rapaces. Son gente que busca dañar al pueblo. Y lo trágico es que dice la palabra que estos lobos rapaces salieron de en medio de nosotros. Dices: ¿seré yo, Señor? Pues no, espero que no. Pero son gente que sale en medio de nosotros. Son gente que usa falsas palabras. Son gente que da falso testimonio, que acusa al de al lado sin ninguna prueba, que acusa simplemente haciendo la chamba de Satanás. Satanás es el acusador. Estos hipócritas son iguales. De frente contigo te sonríen: mi hermano, ¿cómo está? Bendecido. Ay, es usted una bendición, hermano. Se va y tú: ay, no, pues es que si supieras, o sea, porque el hermano, me enteré, o sea, ni siquiera está bien con su esposa. Y si te contara, no, el testimonio que dan sus hijos, ¿no? Qué horror. Y te ve: ay, sí, nos vemos, bendiciones. Y tú así de: ojalá no pasara esto en la iglesia. Pasa muchísimo, muchísimo. Que gente que te saluda, que gente que: bendiciones, hermano, sí, cuídese. Ay, me cae re mal el hermano. Y te acaba de decir: ay, sí, bendiciones, sí, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué somos así a veces? Tenemos que entender que esto no es correcto en hombres de Dios. Que esto es lo contrario a actuar con sabiduría. El chisme. Hay una expresión para eso que no voy a usar porque en tiempos actuales sonaría súper machista. Pero chisme, hermanos, entre nosotros, la Biblia lo describe como un bocado suave, y por eso es muy común que la gente se vaya tras el chisme. Estos falsos cristianos, estos anticristos, engañan también a muchos, y si les es posible van a engañar también a los hijos de Dios. Hay que tener cuidado con ello. Pero los justos, por otro lado, son librados. ¿Por qué? Por el conocimiento que tienen, por la luz y dirección del Espíritu Santo y por el conocimiento vivo de la palabra de Dios. Entonces esta sabiduría es suficiente para su preservación. Es suficiente como para mantenerlos a salvo de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque muchísima gente a veces se nos va incluso de la iglesia por este tipo de persona. Alguien sabio no se lo llevan, como vulgarmente decimos, no se lo llevan entre las patas. ¿Por qué? Porque ya conoce que hay este tipo de persona. Claro que nunca se siente bien cuando te enteras de alguien así, ¿no? Menos si era tu amigo, tu super compa que te aventó abajo del camión, pero feo, ¿no? Que: oye, ¿quién te dijo eso de mí? Pues tu compa. Ups. Pero alguien sabio, alguien entendido, no se va por este tipo de cosas. La sabiduría, el entendimiento lo cubren de este tipo de cosas. ¿Ok? El sentimiento, la emoción, la imaginación, cuando no están basados en el Señor, van a ser una cosa fluctuante, van a ser una cosa que varía.
Este tipo de gente puede decir una cosa un día y hacer otra cosa totalmente opuesta al otro día. Hay que tener cuidado con este tipo de gente. Y te leo lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ok? ¿Para qué? Para que este tipo de personas deje de llevarse a cristianos entre las patas. ¿Sabes cuántas consejerías hay a la semana de me quiero ir de la iglesia porque fulanito ya me levantó un chisme? Pues entonces más bien que se vaya fulanito, ¿no? Aguanta, permanece. Es que me atacaron. ¿Qué dice la palabra? Que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. Ay, sí, hermano, pero dentro de la iglesia, claro. ¿Por qué salieron de en medio de nosotros? ¿Quiénes? Los lobos rapaces. Pero hay que ubicar, identificar al lobo rapaz, no irnos nosotros, por el amor de Dios. Hay que usar de sabiduría para escaparse. Escápate como gacela del lazo del cazador, ¿se acuerdan? Ok, ahora retomando Proverbios, esta frase sabiduría viene del hebreo da'at, con acento en la primera A, es D-A-A-T, da'at, y significa conocimiento, ciencia, conocer. Conocimiento, docto, entendido, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. ¿Ok? La sabiduría suministra un principio y una firmeza en medio de estas cosas. Te leo 2 de Pedro capítulo 1 del 5 al 7. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cuando tú y yo vamos creciendo en estas cosas, entonces uno de estos hipócritas ya no me tumba, porque de entrada sé dónde estoy parado. De entrada tengo un mejor conocimiento de quién soy y cuánto valgo según lo que dice Dios, no lo que dice el vecino. Y ya no me caigo tan fácil cuando surge una de estas personas. Más bien pongo en práctica la sabiduría. Amén. Ok, vamos a Proverbios capítulo 11 versículo 10. Dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, dice, hay fiestas, sopas. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Hermanos, a pesar de que tú y yo tenemos una enemistad natural con el mundo, porque las cosas espirituales se oponen a las cosas del mundo, porque cuando nos habla la Biblia de que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, acto seguido dice que no te vayas con la corriente de este mundo. Eso significa que el mundo va en contra de las ideas que tú y yo tenemos. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, sígueme de cerca. De todos modos, tus decisiones, tus palabras, tus acciones cristocéntricas son un favor para el planeta y el mundo se alegra con ellas. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si yo estoy en el mundo y aquí en México me tocan el clásico, ya saben, que me refrescan mi árbol genealógico. Si estoy en el mundo, me voy a bajar, le voy a romper su carita al otro vecino o me van a romper mi carita, cualquiera de las dos, y voy a generar un caos, voy a generar pleito, voy a generar aspereza, voy a generar todas estas cosas y varias personas van a sufrir por ello. Si yo soy capaz de perdonar a ese que me agravió, de entrada se la puse más fácil al planetita entero. Ahora, no solo eso. Si yo soy capaz de orar y no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal, le estoy ayudando al mundo. Y si estoy en un puesto de autoridad, imagínate qué tanto más. ¿Por qué? Porque alguien que no es de Dios no puede hacer el bien, simple y sencillamente no puede. Entonces imagínate tú cuando estamos hablando de un gobernante. Imagínate si este gobernante fuera un cristiano y un cristiano que dé testimonio.
pues entonces este gobernante no se va a robar el dinero. Este gobernante genuinamente va a procurar el bien de la gente. Este gobernante genuinamente va a buscar el cuidar de las personas. Va a procurar el bien, no la cartera, no la lana. Entonces, al mundo le agrada, aunque no crean en Dios, al mundo le beneficia cuando tú y yo somos utilizados por Dios en un puesto de autoridad. ¿Vamos bien hasta ahí? Te pongo un ejemplo muy sencillo. José. Oye, José estaba en Egipto. Los de Egipto no eran el pueblo de Israel. Después ya pero fueron esclavos. Pero salvó a todo Egipto y a todos los demás pueblos de al lado. ¿Por qué? Porque tuvieron un diligente entendido que amaba a Dios. Y aunque el mundo contendió contra él, aunque el mundo quiso seducirlo, él no cayó en estas cosas y libró a todo el pueblo. Pero libró a buenos y malos, O sea, libró a todo el pueblo. Libró a Egipto de una hambruna impresionante. Ayudó a Potifar, ayudó a todos los gobernantes, los ayudó. ¿Por qué? Por ser entendido. Sadrach, Mesac, Abednego ayudaban donde estaban, la gente lo notaba. Era de estos son entendidos, estos son sabios. Y se alegraban. ¿Por qué? Porque les iba mejor. Cuando gobernó Salomón, oye, todo mundo fue próspero. Pero fue próspero él y las naciones que lo ayudaban. Y la gente lo iba a buscar nada más para pedir consejo. Y gente que no era del pueblo de Israel, ¿Por qué? Porque podían notar que había sabiduría en él. Independientemente de creyeran lo mismo que él o no, había sabiduría en él. El mundo, a pesar de la enemistad natural que tiene con nosotros, da testimonio de que conviene que en puestos de eminencia o en cualquier puesto de este tipo haya alguien justo. No así cuando hay alguien impío. Un rey piadoso, un primer ministro que usa su autoridad para la gloria de Dios, le ayuda al planetita entero. Un hombre de Dios de alta influencia, imagínate lo que puede lograr en la iglesia, lo que puede lograr en su trabajo, lo que puede lograr si se deja usar por Dios. ¿Por qué? Va a respetar a las mujeres, las va a tratar bien. Va a respetar a sus colaboradores, los va a tratar bien. Va a estimar a los demás como superiores a sí mismo, los va a tratar bien. Conviene. Por eso la Biblia dice que fuimos puestos por cabeza y no por cola. ¿Por qué? Porque conviene. Ahora, hemos visto varios ejemplos en el mundo de qué pasa cuando alguien no es un justo. Cuando hay este ejemplo de un impío que hay fiesta cuando se muere. ¿Te das cuenta lo drástico de eso? Cuando un hombre o una mujer de Dios es usado como autoridad, necesariamente le va mejor a la gente. Es un paro para los demás. ¿Por qué? ¿Por qué le sirve a la gente? Vamos a ver un par de ejemplos de manera rápida. Le sirve de entrada por sus oraciones. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 18, versículo 20. Está más adelante de donde estamos. Jeremías capítulo 18, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Aquí viene cómo ayudaba la oración de Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículo 20 dice: ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. O sea, se puso en la brecha en oración. ¿Para qué? Para salvar a esos, para salvar al pueblo. Otro ejemplo, Moisés y Aarón intercedían, oraban para que Dios detuviera su ira contra el pueblo. Y Dios les ofrecía el trato, te los cambio, te pongo mejores, ya estuvo, quítate del camino, los voy a consumir. Y Moisés, no, espérame Señor, espérame, déjame trabajar con ellos Señor. Y se ponía a orar y Dios detenía su mano. Entonces la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Ya nada más el hecho de que hayamos cristianos orando. Al principio de este estudio oramos por nuestros gobernadores, oramos por el presidente, y te puede caer muy bien, te puede caer muy mal, pero es nuestra autoridad y a nosotros se nos manda orar. ¿Por qué?
Porque la oración tiene poder. A nuestra nación le está yendo mejor o menos peor, o como lo quieras ver, por el simple y sencillo hecho de que hay varones y mujeres de Dios orando, puestos en la brecha en oración. Entrevistaban a un brujo hace unos años y decía, pues es que es bien fácil trabajar. ¿Por qué? Porque el pueblo no ora. Cuando oramos, se la ponemos más difícil al enemigo y cosas pasan. Entonces es gloria, es alegría para el pueblo. La ciudad se alegra por nuestras oraciones. También por la sabiduría, y tenemos el ejemplo que leíamos o que hemos estado estudiando con Salomón. También por el desinterés. Acompáñame a Esther capítulo 10 versículo 3. Ese está más atrás de Job. Esther capítulo 10 versículo 3. Aquí viene cómo gobernaba Mardoqueo, cómo hacía las cosas. Esther capítulo 10 versículo 3. Los espero para que lo leamos juntos. 10:3. Esther capítulo 10 versículo 3. Si lo tienen sus Biblias, está más atrás, Antiguo Testamento. Desde aquí ando viendo, están buscando en el Nuevo. Está más atrás, hermanos. ¿Vale? Dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud, es decir, estaba en un puesto de eminencia, el segundo después del rey. Estimado por la multitud de sus hermanos, porque ¿qué? Procuró el bien de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Un cristiano que da testimonio, oye, pues claro que le va a ayudar a los demás. ¿Qué más convendría que tener un jefe cristiano que dé testimonio? Que tener una autoridad que dé testimonio. Imagínate qué bonito se sentiría que saliera el presidente de los Estados Unidos mexicanos y dijera, por favor, vamos a orar por nuestra nación y vamos a empezar a hacer las cosas bien. ¿Saben qué? Por favor, vamos a empezar a hacer lo que dice la palabra y vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dejemos de pelear entre nosotros, y que se fuera con principios cristocéntricos, nos ayudaría a todos, a cristianos, a no cristianos, a quien quieras. ¿Ok? También pueden, por su ejemplo, acompáñame a Job, está poquito más adelante, después de Esther, Job capítulo 22 versículo 30. Job capítulo 22 versículo 30. ¿Ya lo tienen? Está ahí luego. Dice, Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, este será librado. Nada más por el testimonio, por la limpieza de otros, hay un favor hacia los que te rodean. Imagínate cómo aplica esto en tu casa. Les decía que he titulado al tema del día de hoy, mi impacto en el mundo. Te pregunto, deja tú del planeta, ¿cuál es tu impacto en tu casa? ¿Cuál es tu impacto? ¿La gente está siendo bendecida dentro de tu círculo por tus oraciones, por tu sabiduría, por tu desinterés y por tu ejemplo? Y aquí es donde se empieza a confrontar la cosa, ¿no? Porque decimos, sí, los cristianos oramos, sí, los cristianos tenemos sabiduría, sí, los cristianos tenemos desinterés, sí, los cristianos damos ejemplo. Pregunta, ¿tú y yo estamos orando? ¿Tú y yo estamos teniendo sabiduría? ¿Estamos actuando con sabiduría? ¿Tú y yo estamos actuando con desinterés? ¿De verdad? ¿Tú y yo estamos siendo ejemplo o no? Porque de una u otra manera estoy teniendo un impacto en mi familia. Estoy teniendo un impacto en mi iglesia. Estoy teniendo un impacto en mi comunidad. Estoy teniendo un impacto en mi trabajo. La pregunta es el día de hoy, ¿qué impacto estoy teniendo? ¿Estoy edificando o no? ¿Estoy dando ejemplo o no? ¿Estoy orando o no? ¿Le conviene a la gente que esté ahí o no? Está más ruda, ¿no? Pregunta, ¿le conviene a la iglesia que estés aquí o no? Suena fea, ¿no? Dices, oye, pero ya quedamos que somos hipócritas, pero en trabajo, ¿no? No te estoy diciendo que te vayas, te estoy diciendo que empecemos a poner
la palabra de Dios en práctica. Amén. ¿Por qué? Porque por otra parte está el impío. Y el impío también genera cosas. Fíjate lo drástico de lo que se dice. Hay alegría cuando el impío o malvado perece. Hay alegría cuando se muere, literalmente. Los impíos son una maldición para la comunidad. Ponen en peligro a la gente por lo que sale de su boca, por sus acciones. Los impíos son un peligro para la comunidad. Lo mismo si tenemos un gobernante que es impío, ¿qué crees que va a hacer? ¿Cómo crees que va a actuar? ¿Con quién crees que se va a juntar? ¿Qué tipo de objetivo crees que tenga? ¿Crees que está viendo por el bien común? ¿Crees que hay desinterés? ¿O está viendo por sus bienes, por su interés? ¿O se está juntando con gente que nada que ver? Ahora, fíjate lo drástico. Esta palabra alegría está de llamar la atención porque es un sonido hebreo de alegría cuando perece el impío. Significa un sonido o grito resonante. Es decir, hay más fiesta cuando el impío se muere, cuando el gobernante impío se muere, hay más fiesta que la que hay cuando un justo reina. Está cañón, ¿no? O sea, da a notar que hay más escándalo de alegría cuando alguien impío ya se murió por fin que cuando alguien justo reina. Te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que nos va a ayudar a entenderlo. Si has visto alguna serie de reyes, de gobernantes y cosas por el estilo, el malo te la pasas esperando en la serie a que ya lo maten, a que ya se muera, y hasta esperas que se muera feo, así de, no, quiero una muerte que satisfaga toda la maldad que lleva recorriendo, ¿no? Porque ya mató al bueno o a la familia del bueno, ya hizo esto y esto y esto, y si no se muere feo, casi que no satisface esa necesidad de justicia, ¿no? Es así de, ay, no, que se muera, pero que se muera feo. Y a veces dura casi toda la temporada y tú ya que se muera. ¿Por qué? Y te da más sosiego cuando se muere por fin. Es así, ya, por fin lo mataron. A cuando el bueno ya queda al final de toda la serie y todo así. Y quedó de gobernante y tal, chido. Pero qué bueno que ya mataron a aquel. O sea, así nos pasa. ¿Por qué? ¿Por qué es tanto el daño que genera un impío mientras tiene impacto en el mundo, que esa necesidad de que sea quitado es bien fuerte? Y a veces no valoramos cuando alguien está siendo justo. A veces no valoramos cuando sí tenemos un empleo en el que la gente tiene errores, pero nos trata bien. ¿Por qué? Estamos en busca de impíos que caigan. Te voy a dar un ejemplo que es con Robespierre. ¿Alguien sabe quién es Robespierre? Clase de historia el día de hoy. Robespierre forma parte de la Revolución Francesa. ¿Dónde sí? Y Robespierre empezó estando en contra de la pena de muerte. Robespierre era de los revolucionarios, era parte de la Revolución Francesa. Sin embargo, ¿alguna vez has oído la expresión, ahora sí va el régimen del terror? ¿O el reinado del terror? ¿Sabes a cuál se le conocía como el reinado del terror? Al reinado de Robespierre. Robespierre asciende por las ideas que tenía de igualdad, de no esclavitud, de abolir la pena de muerte. Asciende políticamente y una vez que está como gobernante empieza a ser intransigente, empieza a ser dictatorial y empieza a matar a todo mundo. Por eso se le conoce como el régimen o el reinado del terror. Y el reinado del terror, adivina cuándo terminó. Cuando mataron en la guillotina a Robespierre, que irónicamente Robespierre, que estaba en contra de la pena de muerte, mató a miles en la guillotina. ¿Ok? Una vez que lo agarraron a él y lo mataron, miles presenciaron su muerte y se alegraron porque terminó literalmente el reino del terror. Así le conocen este tiempo de la Revolución Francesa. Robespierre, una vez que muere, la gente se alegró. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Absalón, hijo de David, se subleva, se rebela contra David y se queda, mientras estaban en la batalla, atorado de las greñas porque tenía una cabellera impresionante. Entonces se queda atorado de su cabellera en un árbol. Estaba la orden de que no lo mataran, la orden del rey de no lo maten.
Y llega uno corriendo con Joab y le dice: oye, me encontré a Absalón, anda atorado de las greñas en un árbol. ¿Qué le hacemos? ¿Por qué no lo mataste? Pues porque el rey dijo que no lo matáramos. Sácate, ya parece que no lo vamos a matar. Van y lo lancean, lo dardean, lo matan. Después de que lo matan, nada más lo avientan y le avientan un bonche de piedras encima. Esto era una señal de desprecio a alguien. Era cuando tú veías a alguien que nada más le aventaban piedras en el camino, era un entierro vergonzoso. Se hacía con alguien que había hecho algo muy malo, con un delincuente se hacía. ¿Sabes que a la fecha cuando la gente pasa por ahí le escupe? Literalmente. O sea, ¿a dónde fue? La gente pasa por ahí a la fecha y judíos ortodoxos escupen ahí. A la fecha. ¿Por qué? Pues se levantó contra David. Entonces, no, hay alegría cuando alguien así pierde la vida. Tú y yo tenemos que traer alegría, pero no por nuestra muerte. O sea, que no sea así de, no, pues ya que se muera, ¿no? Ahora, poniéndolo un poquito menos drásticamente, te pregunto honestamente, cuando llegas a tu casa, ¿hay alegría o es más la alegría cuando te vas? Ouch, ¿no? Llegas a tu casa y tus hijos sonríen o es así, ay, ya llegó. Súper. Te acercas a hablar con alguien, te ve y le da alegría, dice, qué bueno que llegó, ay, ya llegó. Súper. Porque si no, tenemos que empezarnos a analizar, hermanos. ¿Qué impacto estamos teniendo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando el pueblo de Dios se une en alegría, no es que nos unamos en alegría porque alguien muera, ¿no? Pero es que fue removido un obstáculo para una mejor causa. Es que vemos actuar la justicia de Dios contra el pecado. Vemos la fidelidad a la hora de preservar la iglesia. Vemos que es para la gloria de Dios. Por esta razón, cuando alguien injusto es quitado, nos alegramos. Pero, ojo que no seamos tú y yo alguien injusto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya nos empezamos a incomodar o todavía no? Mucho. Amén. Dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Versículo 11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Otra vez se trata del tema de la ciudad, o sea, de lo que nos rodea, pero ahora desde el punto de vista de su bienestar. La bendición del recto, que muestra el favor y la presencia divina en su vida, influye a la ciudad, la levanta, la enaltece para bendición. Les daba el ejemplo de José. Alguien que era de recto proceder ayuda a la ciudad entera. Por otra parte, las palabras mentirosas de los impíos, como veíamos hace rato, en el sistema legal o en cualquier puesto de eminencia, derriban la ciudad, es decir, la hacen caer. Así están muchas ciudades en el mundo, en un estado de estarse cayendo por causa de impíos o de impiedad. Te pongo otro ejemplo, Corea del Norte, con Kim Jong-un. Ese vato le mienten a todo el pueblo, durísimo, para hacerlos pensar que el oeste, es decir, Estados Unidos y todos para acá, son unos desgraciados, que aquí están súper mal y todo por el estilo. Pero piensa la gente que él inventó, por ejemplo, la hamburguesa. Les venden esa idea de no, todo lo que se te ocurre, él lo inventó. La hamburguesa, Kim Jong-un la inventó. La pizza, Kim Jong-un la inventó. Lo que me pongas, él lo inventó. Entonces es una manera de mentirle a la gente constantemente y gastan más militarmente que muchas naciones enteras, pero por medio de mentira, por medio de dictadura, por medio de opresión a la gente. Entonces están en franca decadencia. Se pueden levantar en cierto grado militar, pero a costa de la gente. Entonces esto es lo que pasa cuando alguien es impío y se va hacia ese lado. ¿Ok? Proverbios 11, versículo 12, dice: el que carece de entendimiento, ojo con esta, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué dice? Calla.
Hermanos, esta es de las que más nos falla. ¿Por qué? Porque más como hombrecitos tenemos nuestro orgullo, ¿que no? Entonces, que nos vengan a decir algo, dices, ¿qué me vienes a decir, papá? Yo puedo, yo sé, ¿qué me vienes a decir? Peor cuando es alguien que yo subestimo o que miro hacia abajo. Porque hay gente que admiramos, ¿no? Dices, ay, no, si ese me dice, sí le hago caso, ¿no? Pero cuando es alguien que veo hacia abajo, ¿tú qué vas a saber? ¿Tú qué me vas a decir? Tú estás en escuincle, tú no sé qué. Hermanos, requiere de entendimiento no menospreciar a alguien, no hacerlo menos. Y leíamos, o les explicaba hace rato, que la palabra dice que nadie tenga un concepto equivocado de sí mismo, estimando a los demás, dice la palabra, como superiores a ti mismo. Entonces, en el entendido cabe el callarme y ver qué tiene que decir la otra persona. Y de esta manera puedo aprender muchísimo. Es muy común que no dejemos al otro hablar, que me esté empezando a contar, no, sí, pero yo hago no sé qué, no, pero yo hago no sé qué. Nos pasa, a mí francamente me pasa mucho y no saben cómo tengo que trabajar con eso de cállate el hocico y deja que el otro hable. Y cuando logro callarme y escuchar al otro, digo, está padre eso que dijo, aprendí esto de él. Hace ratito mi esposita me platicaba de cómo ella maneja el asunto de las consejerías. Se me hizo bien interesante porque es muy distinto a cómo yo manejo las consejerías en específico con los jóvenes. Porque yo, como soy machín, nada más llego y a ver, escuincle, ya suelta la sopa, ¿qué traes? Entonces, o por mi carita de pocos amigos o por lo que gustes y mandes, pues me ven y no, pues esto y esto y esto y esto. Y me explicaba mi esposita, me decía, es que agarra la onda que a ti te ven como una figura paternal muchos de ellos. Dice, pero a mí no me ven como mamá. Dice, entonces para que yo me gane la confianza de una de las niñas, tengo que entender que la mayoría tienen, y esto nos debería de comprometer durísimo, a un papá ausente. Por eso te ven y te adoptan como figura paternal y es más fácil que hables con ellos. Pero tienen a mamá muy presente y no me vas a dejar mentir, la mamá mexicana es muy presente, muy. Entonces me decía mi esposita, a mí no me ven como mamá. Entonces no necesitan otra mamá, tienen una mamá, pero sí necesitan una amiga. Entonces yo más bien me tengo que presentar como amiga y tengo que tener paciencia porque yo me va a tomar mucho más tiempo ganarme su confianza. Porque ella ha visto cómo llego con un escuincle, ya suelta la sopa, ¿qué traes? No, pues esto y sueltan la sopa. Se me hizo bien interesante y no sabía eso. O sea, lo podía medio analizar, pero no estoy en sus zapatos. Si media vez nos callamos y escuchamos lo que el otro tiene que decir, aprendemos y hay entendimiento en ello. No hacerlo es carente de entendimiento. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué? Calla. Todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír, tardo para hablar. Es decir, calladitos nos vemos más bonitos muchas veces. Entendimiento tiene que ver con el corazón, con los sentimientos, con la voluntad. En este estudio hemos hablado mucho de eso, de cómo el corazón es el centro de control de mando de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto. ¿Ok? Entonces, corazón, sentimiento, voluntad, intelecto. También es cordura, entendimiento, pensamiento, sabiduría. Todas estas palabras significan entendimiento. ¿Ok? En el versículo 12 vemos una actitud inadecuada de el que carece precisamente de entendimiento. Denme un segundito que aquí esto se me pachequeó. Ahí está. Del que carece de entendimiento. Este que carece de entendimiento es un modismo hebreo para decir que carece de corazón. O sea, el que carece de corazón menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y esta palabra corazón significa inteligencia, voluntad, el asiento donde se toman las decisiones. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? El que carece de corazón, de esta voluntad, de esta inteligencia, de este asiento donde se toman las decisiones, cuando eso ya se perdió hacia un lado carnal, este tipo de persona menosprecia a su prójimo. ¿Quién es su prójimo?
¿Quién es tu próximo? El que tienes al lado, el que tienes enfrente. Y como hombres somos expertos en medirnos con el de al lado. Todo el tiempo, hasta con tus compas. No, yo soy más fuerte. Yo sí lo puedo cargar. ¿Cuánto que sí? No, yo tengo un carro más chido. No, pues yo no sé qué. Somos expertos en hacer eso. ¿Para qué? Para ponerme por arriba del vecino hasta si es mi amigo. Pero no tenemos que menospreciar de hacer menos al prójimo. Todo lo contrario. Por otra parte, el hombre inteligente no dice nada. Aunque se presente una oportunidad para despreciar a alguien, sabe quedarse callado. Por la boca muere el pez. ¿Han oído este dicho? ¿Por qué? Pues es un dicho muy cierto. La palabra nos habla de que la lengua es inflamada por el infierno. La rueda de la creación es inflamada por la lengua y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Tenemos que tener muchísimo cuidado. Ojo, cuando nos callamos, damos oportunidad a que la humildad pueda salir y podamos aprender algo. Cuando me callo, doy oportunidad a que salga la humildad y pueda aprender. De la persona que menos te esperas. ¿Ok? Me voy rápido para lograr terminar. Me quedan 5 minutitos. Después, estamos en Proverbios 11, capítulo 13. El chisme daña a una persona o a la comunidad. Tenemos que entender eso. Proverbios 11:13 dice lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué es esto? El que anda en chismes, que ya quedamos que son como bocado suave, que es que ande abriendo la boca de más, descubre lo que le dijiste. Es decir, tú fuiste y le confiaste: oye, ora por mí porque la neta estoy batallando con esto. Y si a la semana ya se enteró todo el planeta y ya llegaron contigo: oye, todos estamos orando por ti porque ya todos supimos que caíste en fornicación. ¿Sabes qué? Ese tipo, esa tipa es un chismoso o es una chismosa. ¿Por qué? Porque dio a conocer, se regó el tepache, como decimos. ¿Qué es lo que hace alguien fiel? Se lo guarda. ¿Me explico? Para genuinamente orar. Cuando alguien llega contigo: es que te quiero platicar, no es por chisme, es para que oremos. Toma tú, es para que oremos. ¿Cuándo no es chisme? Cuando voy con la persona o cuando voy con la autoridad pertinente. Fin. Cuando voy con mi amigo para contarle, para desahogarme, porque que me dé consejo de cómo tratar la situación, chisme. Cuando es que le platiqué a mis amigos para que tengan cuidado de esa persona, chisme. Ve y díselo a la persona. Si alguien tiene algo en contra de ti, ve y háblalo, arréglate con tu hermano. Y si te hace caso, habrás ganado un alma. Y si no, su sangre sobre su cabeza, ¿no? Pero con la autoridad o con la persona en cuestión. No andarás chismeando entre tu pueblo, dice Levítico 19:16. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esta persona no es solo un chismoso, sino alguien que busca activamente destruir la reputación de otras personas. ¿Te has preguntado por qué es tan difícil matar el chisme incluso en medio de los cristianos? Por una simple y sencilla razón: son un escalón carnal para tratar de subir. ¿Me explico? Es un tú quédate abajo, yo me apoyo en ti, tú quedas abajo, yo quedo arriba. Y eso voy haciendo con cada persona. Por eso cuesta tanto trabajo erradicarlo, porque se siente rico ver que yo crezco mientras el otro queda mal. Entonces, si te tiro el idolito de la persona, es decir, fulanito, que tú piensas, fulanito, oye, pues súper servidor, ¿no? Tiene la pila puesta. Si supieras. Yo la vez pasada lo vi oyendo música del mundo. O sutanita, oye, de buen testimonio, ¿no? Si supieras lo que subió al Instagram. ¿Qué te cuento? Lo dejo a tu imaginación. O sea, es bajar a los demás para tontamente tratar de subir yo, cuando la Biblia nos habla de hacer lo contrario. Humíllate, el que se humilla, Dios lo exalta, el que se exalta, Dios lo humilla. Por eso es tan difícil matar el chisme. Es un sentido muy carnal de tratar de subir. Es de destruir la reputación de la otra persona. Ahora, el profeta Jeremías escuchó a Dios cuando explicaba la naturaleza pecaminosa del pueblo y decía: guárdese, esto está en Jeremías 9:4, se los leo. Dice: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando.
lo que significa que todos ahí eran corruptos y ninguno podía encontrar un hombre honesto. No significa que aquí no haya hombres honestos. De todos modos, no pongas tu confianza en el hombre, te lo suplico, porque te puede fallar. Quien sea, te puede fallar. No significa, te repito, que no haya hombres honestos, pero te puede fallar. En este mismo sentido, Ezequiel compartió la palabra de Dios, y en Ezequiel 22:9, también te lo leo, dice: calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Son gente que inventa cosas, son gente que dan falso testimonio contra el inocente. Ellos comen, ofrecen sacrificio en las montañas y festejan ahí en honor a sus ídolos. O sea, son gente que hacen las cosas buscando su beneficio nada más. Hay que tener cuidado con ellos. Tienen un impacto fuerte, destruyen. Entonces se puede ver el peligro del que anda con chismes dentro del pueblo. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. Y luego advierte: no te entremetas pues con el suelto de lengua. Si ya te topaste con alguien y no dijo un chisme de ti, pero ya te dijo un chisme de alguien más, ¿qué crees que va a hacer cuando esté a tus espaldas? ¿Ese con el que vas para que te cuente el chismecito del día? ¿Tú crees que solo te lo cuenta a ti? No te sorprendas si el día de mañana del que habló mal fue de ti. Y tú, éramos compas de chisme. Tú me contabas y yo te contaba. No, el chisme es una herramienta pecaminosa, hay que entender eso. Al compartir lo que fue dicho en confianza, el daño se produce. Se produce un daño a la persona y se produce un daño a la comunidad. Esto nos pasa, por ejemplo, en el grupo de jóvenes, que alguien llega y, no, pues es que ya me fui, vine una vez, ¿por qué? Pues voy llegando y ya me dijeron todo lo malo de este y de este. Pues ¿qué van a decir de mí mañana, no? Pues claro. Entonces se daña a la persona, sí, pero se daña también a la comunidad. Por otra parte, el que es fiel de espíritu sabe ser discreto y guarda la confianza del otro. La idea central gira alrededor del dominio propio. ¿De qué hago con eso que me dijeron? ¿Qué hago con eso que me enteré? ¿Tengo la madurez de guardarlo o voy por la vida regando venenito? Cuando alguien llegue y te diga, ¿no tienes idea de lo que me enteré? La respuesta correcta es no, ni la quiero tener. No, pero déjame te cuento. No seas venenoso. No seas venenosa, no me cuentes. ¿Por qué? Porque no quiero dañar a la persona, no quiero dañar a la comunidad. Y si alguien en intimidad te contó algo, por el amor de Dios te lo suplico, guárdatelo. ¿Por qué? Porque algún día vas a necesitar que alguien guarde en confianza y con prudencia lo que tú estés atravesando. Porque todos tenemos colita que nos pisen. Hay que tener mucho cuidado ahí. Amén. Amén. Ya casi terminamos. La nación sin sabiduría es como un barco sin piloto. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay ¿qué? Seguridad. Este pasaje yo creo que es de los más importantes que debemos de entender como hombres. ¿Por qué? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. A ti como hombrecito y a mí como hombrecito nos toca ser cabeza del hogar. Y a la cabeza le toca agarrar el volante y traer dirección. Cuando no hay dirección sabia, nos llevamos a los que nos rodean entre los pies. Cuando no hay una dirección estable, cuando eres el que está tomando el timón y no tienes una dirección sabia, no solo te vas tú, te llevas a todos los que traes en el barco. Y ahí la responsabilidad de ser hombre, que si no tomo decisiones correctas, me llevo a mi familia, daño a los míos, a esos que se me encargó cuidar, son a los que daño. Y si estás en un puesto de eminencia, eso significa todos los que estén a tu cargo. Y si no, como papá, todos los que estén en tu casa. Y si no, como persona, tus amigos, tu círculo inmediato. Pero donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esta palabra dirección significa consejo, designio, dirección.
ingenio. Sabia también. Ahora, ojo, donde no hay consejo sabio, ¿de dónde entonces agarro mi consejo? Lo agarro de la santa palabra de Dios. ¿Me explico? O pido consejería con alguien que me hable con la santa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el consejo no me lo dé mi compa. Tienes un compa que ya se divorció 3 veces y con él le vas a pedir consejo matrimonial. Oye, si ahorita es un cristiano estable, amén, ¿no? Pero si no, si está en las mismas, ¿qué tipo de consejo te va a dar? ¿Qué tipo de dirección vas a tomar? Es como consultar el peor GPS del planeta y seguirlo. Entonces hay que tener cuidado ahí. El versículo 14 trata el tema del pueblo, o sea, de cómo en la multitud de consejos hay seguridad, pero esos consejos tienen que ser consejos sabios, ¿ok? Depende de la abundancia de consejeros, da seguridad a nuestra decisión, pero esos consejeros tienen que ser consejeros sabios. Entonces, entre más información tienes, mejor decisión puedes tomar. ¿Estamos de acuerdo? Pero es importante que también tomes la decisión, porque hay gente que va de consejo en consejo, en consejo, en consejo, esperando a ver cuál les acomoda. Ese no es el caso. Si yo estoy casado, ¿de quién tomo consejo? Bueno, primero tengo que tomar consejo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Consejo de la palabra de Dios. Después, ¿de quién tengo que tomar consejo también? Pues de la involucrada en cuestión, de mi esposa. ¿Por qué? Porque tiene un punto de vista distinto. Entonces, consejo, no instrucción de parte de mi esposa, consejo. Oye, quiero hacer esto, ¿tú cómo ves? No, pues yo lo veo así. Teniendo más información, el que toma la decisión soy yo, como machín, como cabeza del hogar. Entonces tomo la decisión, pero la necesito tomar, porque hay gente que no decide nada. Es que, ay, ¿tú cómo ves? ¿O qué hago? Pues no sé, mi amor, como tú digas. Ay, no, pero ¿qué hago? O pregúntale a tu mamá. Hermanos, hombrecitos, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Pido consejo. ¿Tú cómo ves? No, pues yo lo veo así. ¿Tú cómo ves? Yo lo veo así. Le pido a 2, 3 personas de confianza, personas que tengan una base en la palabra de Dios. Le pregunto al pastor, pastor, ¿usted cómo ve? Pero al final del día yo tomo la decisión y la tengo que tomar. Y tengo que vivir con las consecuencias de la decisión que tomé. La nación sin consejeros es muy parecida a un barco sin piloto, navegando en medio de rocas, en peligro inminente. Dios ha dado a algunos el don de gobernar. ¿Okay? Sabiduría se tiene que aprovechar para dirigir. Por un lado, la ausencia de la dirección, que significa el consejo, es la razón por la cual el pueblo está cayendo. ¿Vale? Ok, me voy a ir con el último para terminar porque ya se me acabó el tiempo. Proverbios capítulo 11, versículo 15. Dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. La fianza se subraya en el versículo 15 y se analiza el puesto del fiador. O sea, con ansiedad será afligido el que sale por fiador. O sea, la ansiedad, ¿a quién le toca? ¿Al que no tenía dinero? No, al fiador. ¿Ok? ¿Al fiador de quién? De un extraño. No sé si se acuerdan, hace ya unas clases veíamos que si saliste por fiador, deshagas eso para que mejor afiances a tu amigo y no quedes mal con los demás. Vimos todo un tema al respecto que les recomiendo también si pueden checar. Por un lado, el fiador del desconocido se va a lastimar. ¿Por qué? Porque te van a quedar mal. Por otro, el que odia y pone distancia entre él y la acción opuesta de la fianza puede sentirse confiado. Es decir, el que no se enreda en esas cosas, el que no tiene su corazón metido en no, pues a ver, yo te presto y luego tú me pagas más. No. No hay que meter las manos al fuego por nadie en específico, no por un extraño. ¿Ok? ¿Para qué? Para que te ahorres muchísima aflicción. Hermanos, yo espero que haya quedado claro. Estudiamos mucho el día de hoy, pero en resumen, las acciones, las palabras que salen de tu boca y de la mía tienen un impacto. Ese impacto puede ser bueno o puede ser malo, y yo espero que tanto ustedes como yo podamos analizar
si nuestras acciones están siendo las correctas delante de la palabra de Dios o si hay muchas que nos falta mejorar. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias porque a ti te plació enseñarnos el día de hoy. Enseñarnos las consecuencias de cuando no estamos trayendo una dirección clara a nuestras familias. Enseñarnos que tiene consecuencias cuando actuamos de manera impía. Enseñarnos que tiene un impacto fuerte las cosas buenas que hacemos cuando nos acercamos a ti. Impacto en nosotros, impacto en los que nos rodean, tiene un impacto en aquellos que amamos. Un impacto para bien cuando actuamos con sabiduría. Un impacto para mal cuando actuamos en nuestra carne, cuando actuamos imprudentemente, cuando actuamos como impíos. Señor, hoy queremos hacer tu voluntad. Queremos guiar de manera correcta, entendiendo que en la multitud de consejos hay sabiduría. Hoy queremos tomar tu consejo. Queremos poner en práctica tu palabra. Queremos un gobierno donde la gente se alegre, no que festeje nuestra ausencia. Queremos traer paz a nuestras casas y no conflicto, aspereza. Queremos traer gozo, dirección a aquellos que vienen detrás de nosotros. Queremos tener humildad para recibir consejo de aquellos que tristemente a veces hemos mirado hacia abajo. Perdónanos eso. Hoy más bien estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Queremos ser humildes. Queremos aprender de los demás, incluso de aquellos que tristemente hemos menospreciado. Queremos hacer uso de la herramienta de quedarnos callados, incluso cuando pareciera que tenemos razones para hablar mal de alguien. Preferimos guardar silencio. Ese ejemplo nos lo puso tu hijo. Cuando lo insultaban, no maldecía, lo insultaba de regreso. Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió la boca. Aprendió a guardar silencio, aprendió a ser humilde. El más grande, el más sabio, aprendió a callar. Señor, hoy queremos aprender a callar nuestro orgullo, a callar nuestra soberbia, dejar de usar mala autoridad, dejar de manotear, dejar de intimidar. Eso no es un gobierno agradable. Ese no es el ejemplo que tú pusiste para los hijos de Dios. Más bien el de alguien que escucha, el de alguien que considera a los demás, el de alguien que gobierna sin interés personal, el de alguien que se pone en la brecha en oración por los demás, incluso por aquellos que nos atacan, incluso por aquellos que nos maldicen. Queremos bendecirlos. ¿Para qué? Para dar impacto, para que el mundo pueda ver la diferencia entre hombres que actúan de acuerdo a tu palabra y cobardes que actúan de acuerdo a su egoísmo, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus anhelos personales. No queremos ser de estos. No queremos ser de los chismosos, lisonjeros, que solo andan viendo de manera humana cómo crecerse, sin entender que el que levanta eres tú, que el que se humilla será enaltecido, sin entender que tu palabra nos habla de que el que quiera ser el mayor entre nosotros va a ser el que sirve a los demás. Señor, permítenos tatuarnos estas lecciones en la mente y hoy irnos a casa y gobernar de mejor manera. El crecer, el que los jóvenes que están aquí crezcan
con una correcta dirección para que ellos también sepan dirigir en un futuro. Que aprendamos a obedecer, que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a ponernos en los zapatos de los demás, a tener empatía, a entender que gobernar no es fácil, que la corona a veces pesa, pero entender que también esa habilidad de gobernar, esa habilidad de ser cabeza, tiene una razón de ser. Y es que como hijos tuyos podemos ser un impacto positivo. Y eso queremos ser. Te amamos, Señor Jesús, y yo te doy gracias por la vida de cada hombre que tuvo a bien venir a este lugar. De cada hombre que tuvo a bien escuchar este tema. También de cada mujer que busca de tu palabra, que estudia de tu palabra. Señor, queremos gobernar bien nuestras casas. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Si alguien está en las redes o si no has cortado, queremos darles las gracias por ver estos mensajes, por estudiar la palabra junto con nosotros. Queremos también invitarlos a que se discipulen si te es posible. Ven para acá, estamos en Cumbres de Acutzingo, número 35, aquí en Tlanepantla. Y es hermoso admitir los hermanos juntos. Nos gozamos de que puedas oír estos temas. Nos gozaríamos mucho más de poderte conocer. Entonces, si pueden, pues son bienvenidos. Y pues eso es todo. Nos despedimos de ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde en paz.